Hola collacios, moi buenas. Primer vegada que falo nun vídeo y veremos si habrá más. No lo sé. Lo digo porque si veis que algo pues no me queda muy natural, pues se puede achacar. Bien, primero que todo, para los que no me conocáis, soy Gravi, músico multiinstrumentista. Soy percusionista, flautista, pianista y toco un poquillín el baixo eléctrico. Pero hoy vengo a falar de la batería y de cómo armo yo la mía. ¿Y por qué? Pues porque me parece interesante que conozcáis una forma de armala con la que siempre me queda igual y lo más importante, siempre toco a gusto. Veréis, no son pocos los bateristas, entre los que me incluyo, que a la hora de armar la batería, ya sea en casa o en el estudio porque vienes de un bolo, o bien en el escenario para dar un concierto, pues non os queda completamente a su gusto, o mellor dicho, a su medida. Esa frase de es que nunca me queda igual, ¿a que vos suena? Pues con esta forma de armar la batería esos problemas van a acabarse. O eso espero. Como habréis intuido, este vídeo va dirigido a bateristas, pero aunque toquéis otro instrumento, recomiendo vos que vos quedéis y lo veáis. De xuro que podéis sacar de qué provechoso para con vuestro instrumento, como por ejemplo, se me ocurre que si sois violinistas, pues una conclusión aplicable a ese instrumento puede ser que en lugar de bajar la cabeza para sujetarlo entre la barbilla y el pecho, pues igual es mejor ajustar la almohadilla más alta para poder mantener el cuello en la su posición natural. No sé si esto ya asina porque no soy violinista, pero se me ocurre que podría ser. O los que tocamos sentados, pues no está de más depender a sentarse bien, que muchas veces los problemas vienen por ahí. Yo entamé a armar la batería de la forma que vais a ver a raíz de un libro muy interesante que leí, cuyo enlace os dejo abajo en la descripción. Y furruló. Y si algo furrula, no toques. ¿Por qué tocas? No toques. Vale, os explico un poco de qué va la historia. A ver, en el dicho libro usas un método para armar la batería que lo llama el de las 4 líneas. En la batería los elementos se disponen siguiendo 4 líneas imaginarias horizontales a distinta altura, tomando como centro de referencia al propio instrumentista, el baterista. Sí, baterista, no batería. El que toca la batería y es baterista. Igual que el que toca la flauta y es flautista y no flauta. Las líneas. Esas líneas de abajo para arriba serían la de los pies. La segunda estaría a la altura de la caja, donde podemos poner una segunda caja, como en mi caso, ¿no? O un tom base. La tercera sería a la altura del charles, donde tenemos también los toms aéreos y el raíz. Y la cuarta a la altura del resto de los platos. Básicamente, la teoría de las 4 líneas funciona así. Después de leer el libro, saqué una conclusión bastante clara y extrapolable al resto de instrumentos, de ahí que antes vos dijera a los que no sois bateristas que vos quedaseis. La conclusión es que la batería o el instrumento debe de armarse adaptándola a las nuestras medidas y no al revés. Así que vamos a hacer eso. Consideré necesario explicar el proceso que sigo para montar la batería de palabra porque hay detalles importantes que de no ser así van a pasar desapercibidos. Así que bueno, vamos con ello. Bueno, espera, antes de seguir, ahí abajo, el botón ese que pone suscribir, ahí, ahí. Toca ahí clic, que no os cuesta nada, jolín, y a mí ayúdame un montón, venga, va. Ahí, ya que estáis al lado, hay una campanina, que si dais ahí, pues no os tenéis que estar pendientes cuando suba un vídeo nuevo porque el mismo sistema os avisa. Venga, ahí, eso, suscribir y la campanina, eso ya. Bueno, ahora sí, ya podemos entamar a montar la batería. ¡Hala, al lío! Como veis, tengo todos los fierros sacados del carro y colocados a un lado de la alfombra. Esto ya manía personal, pero forra algo de tiempo al buscar el fierro que necesite, porque lo busques con el huello directamente y no revolviendo, por lo que vas a tirufixo. No obstante, dentro de un cachín vais a ver que se me olvidaron un par. En fin, pases que cosen. Entamo pues por el taburete y preguntaréis vos por qué si todo el mundo entama por el bombo. Pues porque si vamos a adaptar la batería a nosotros, pero entamamos armándola por el bombo, mal entamamos, porque ya estaríamos tomando como referencia algo externo a nosotros, y no yo lo que queremos. Y preguntaréis vos también cómo sé exactamente dónde colocarlo, el taburete, dentro de la alfombra. Pues tan sencillo como tener unas marcas fechas en ella que te chiven dónde va cada cosa. Y esto es fíceles en una tarde que me pasé asustando la batería los mismos días y tan fechas con rotulador permanente en la alfombra, que como ya de goma refleja bien la tinta. O bueno, reflejaba porque costóme topales, así que lo de permanente vamos a dejarlo ahí. Después monto el bombo, que la alfombra tenía marcas donde van los pates, ahora tiene furacos directamente. Y montamos también el resto de las partes de los pies, incluyendo el pedal esclavo del sistema de doble pedal. Sí, por fuera. Por fuera sencillamente porque uso mucho más el charles, así que prefiero que la postura que más tiempo voy a mantener sea cómoda. Como veis, siempre compruebo que pueda tener la postura adecuada y si no, muevo el elemento que corresponda, pero si vos fijáis,
nunca jamás muevo el taburete. Ahora viene la caixa, así que monto el soporte en los marques correspondientes y coloco la caixa en él, ajustándola y probando siempre, baquetes en mano, que toque cómodo y sin forzar postura. De la misma manera voy montando los tomos. Aquí una técnica personal para el tom base. Pongo los pates antes de sacarlo de la funda y sácalo sencillamente dando vuelta ya en la suposición aproximada. No sé si aforro tiempo, pero esfuerzo sí. Y yo cuando se trata de estas cosas, esfuerzos, los xusto. Vuelvo a probar con todos los toms y añado la caixa auxiliar y vuelvo a probar. Val más pecar de probar mucho que poco, porque yo resiéntesenos el cuerpo. Y como veis, ajusto el elemento a mí, nunca al revés. Yo no me muevo de la mi posición y el asiento tampoco. Ya que en la batería tenemos esa ventaja que no tienen otros instrumentos, aprovechémosla. Bien, ahora que vienen los platos. Empiezo por los que más tiempo voy a estar tocando, que no sé si casualidad o no, son los de la tercera línea. El Charles non hai que facer nada más que colocarlo, fin. Después, por non andar a vueltiquines alrededor de la batería cambiando de zona, monto el splash que lo pongo al lado del Charles con una grapa y una jirafa pequeña. Ahora viene el raíz. Este siempre me dio algo de guerra al tener los dos toms aéreos, pero bueno, ya cuestión de prueba y error, y eso fago. Luego tenemos los crashes. El de la mi izquierda suele ser muy fácil porque hay bastante hueco y ajusta bien. El otro, al tener el raíz y los dos toms, cuesta algo más encontrar la posición. Y preguntaréis por qué no lo pongo detrás del raíz. Y cierto que esa posición es mucho más cómoda y natural, pero esa ya es pa'l chino. En cualquier caso, siempre es cuestión de ensayo y error. Coloca, prueba, ajusta, prueba, y así hasta que te hagas realmente cómodo y no tengas que hacer grandes esfuerzos para llegar al elemento. Un truco que uso para colocar los platos y me funciona y intentar llegar a ellos con la mano. Si lo puedo hacer sin estirar el brazo demasiado, con la baqueta no habrá ningún problema. Y si no, ajustar otra vez. Lo mismo hago con el china. Prueba, ajuste y así hasta dar con la posición idónea. Una última prueba ya con tow y listo, ya estaría. En una media horina la batería está armada y lista para dar fuego. No, literalmente. Una cosina. Las medidas de la batería influyen notablemente a la hora de armarla, así que tenéislo en cuenta si lo decidís intentar de esta manera y la vuestra no tiene las mismas medidas que la mía, que vos les dejo también en la descripción del vídeo. Y nada más, espero que el vídeo os sea útil y si os gustó, dar al me gusta que no os cuesta nada y es solo hacer un clic y a mí ayúdame mucho. ¿Acordáis vos antes cuando os dije el botón de suscribir? Pues al lado hay un pulgar para arriba, el de para arriba, el de para abajo no, el de para arriba, ahí. Eso, y ya que estáis, si no disteis antes, ahora podéis dar también al de suscribir y a la campanina, eso, ahí, perfecto, muy bien, venga, hala, hasta la próxima, cuidaos y cuidad las posturas.